Anunciábamos al comienzo que tenemos una vez más por aquí a Álvaro Padrón, analista internacional, para una nueva columna. ¿Cómo andás, Álvaro? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias. Bueno, parece que hace un montón que... Eso de buenos días... Es un muy buenos días. Creo que con el programa que tenemos hoy... No sabemos si lo de buenos días lo decís por el clima. Por clima. No, capaz que te venías también con algo... No, pero afuera está feo. Está feo. Sí, cuando llegamos estaba pero llenando. Vos decís que los viernes siempre hay que... ¿no? Siempre. Pum para arriba. No, y aparte de eso, no, tenemos un programa muy especial también, entonces creo que eso también se disfruta. Muy bien. Álvaro, anunciábamos que ibas a tratar algo de la Asamblea General de la ONU. Sí, bueno, o hemos primero, sido engañadas. No, absolutamente. Todavía está la Asamblea funcionando y por supuesto que tiene varias puntas porque es un asunto central a nivel internacional, tiene mucho que ver con cosas que nos pasan. Estuvo el presidente de Uruguay, o sea, vamos por ahí, pero salgo del modo suplencia turco, ¿no? Que fue mi última columna. Ya está el turco por ahí en los pasillos. Sí, agoté ironía, maldad y creatividad y vuelvo a la. Claro, al yo por formato. eso cuando dijiste lo de el buen día es relativo, dije esto viene como de vuelta por la ironía del turco o se refiere al clima. No, agoté todas esas capacidades en una sola columna y no me lo pidan más. Pero, no es fácil. Eso hay que llegar a esa escala es casi imposible y además viene ahora, así que sería mucha dosis de exacto, no vamos a estar saturando a la gente, pero busqué otro hilo para enganchar y tiene que ver con las emociones. Vieron que está de moda esto de vincular las emociones con la política, y además con la entrevista que acabo de escuchar, emociones sobraron, ¿no? Bronca, indignación, ternura, o sea, venía escuchando la entrevista y me pasó de todo eso, ¿no? Pero de esto de las emociones, yo para hoy, y pensando en la Asamblea General de Naciones Unidas, elegí 3. Frustración, esperanza y tristeza. Y voy a tratar de ubicar en esas 3 emociones los temas que de alguna manera me parece importante compartir de lo que pasó, en lo que está pasando, pero sobre todo lo que ya pasó, porque ahora lo que viene es fundamentalmente la parte más de redacción y demás, en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Que es de alguna manera el lugar donde el mundo se reúne para tratar de llevar adelante los desafíos que tenemos en el planeta, ¿no? Esa casa común que cada vez nos resulta más común, ¿no? Siempre... Con grandes ausencias también, ¿no? Además, ¿no? Además, entonces, bueno, ya vas dando pie a esta primera emoción, ¿no? De la frustración, porque yo creo que tenemos que asumir que no vamos a tener grandes noticias, que los principales problemas que hoy tiene el planeta, que son prácticamente todos de escala global y que por lo tanto necesitan de soluciones globales, y por eso ponen en el centro a un organismo así, sin embargo encuentran ese organismo en un muy mal momento, ¿no? Y por eso la emoción de la frustración o la definición de que no vamos a encontrar allí las respuestas que precisamos, porque por un lado tenemos una enorme fragmentación de ámbitos donde se discuten las cosas. Yo sé que capaz que a veces aburro porque cuando tratamos de traer temas internacionales es natural que hablemos de las cumbres que van ocurriendo. Entonces, claro, empezás a hacer una especie de sucesión de nombres, muchos de los cuales ya la gente ni siquiera sabe muy bien qué significan, de dónde viene el G7, suponés claramente que son 7 países, pero ¿por qué? ¿Por qué claro. Esos? ¿Por qué otros no? ¿Por qué después viene el G20, que es el último que se reunió? ¿Por qué ahora acaba de haber una cumbre G77 más China en Cuba? Sí. O sea, y entonces, bueno, ni que hablar los BRICS, que es un corte distinto, y así vas sumando eventos y llegás a hacerte la pregunta de ¿quién manda? O sea, ¿quién se está haciendo cargo de esto? Y naturalmente lo lógico sería que fuera el organismo que fue creado para eso, que es las Naciones Unidas, creado bajo una lógica y en una época que, como toda época y toda lógica, respondía a los intereses y al poder que en ese momento generaba saliendo las guerras, es decir, siempre los ganadores son los que organizan la etapa posterior, pero es evidente que al menos las Naciones Unidas tiene un carácter más democrático, más representativo. Democrático, cancelo la palabra,
menos, por lo menos, discutible en términos de representación, porque está en todos los países, no importa el tamaño, todos influyen en términos de voto, luego aparece el Consejo de Seguridad y la capacidad de veto, que se vuelve a aplicar ahora en relación a la guerra, pero al menos hay unas reglas de juego, una lógica en donde vos no te organizás a partir de, por ejemplo, el G7, que es el club de los ricos, de los súper ricos, de las potencias, que ni siquiera esas son solo las potencias actuales, sino las que salieron sobre todo en la época del capitalismo neoliberal, es donde se forma el G7. Digo todo esto para que asumamos que tenemos un problema central en el planeta, que no hay conducción política. O sea, el planeta funciona con una dinámica en donde además se suman crisis y tenemos ausencia de conducción política. Es como si en un país no tuviéramos gobierno y las cosas ocurrieran y fueran dándose en función de los pesos, de los poderes, de la lógica, entre comillas, del mercado, pero a nivel planetario es peor, porque aspectos vinculados, por ejemplo, a la crisis climática, ambiental, ya es algo que ni siquiera tiene que ver con a quién le va mejor o peor. Por supuesto que hay responsabilidades, pero es algo que nos va a llevar puestos a todos. Claro. Entonces, nos afecta a todos. Es algo que tiene un carácter civilizatorio. Bueno, se están haciendo hasta estudios geológicos que demuestran que estamos entrando a una nueva fase, que es la fase en donde la raza humana influye tanto en el planeta que lo está transformando y eventualmente potenciando hacia su destrucción. Entonces, es como un cambio de esa profundidad geológico. Entonces, en ese momento, no tener rumbo, no tener conducción política, no tener la capacidad de que decida sobre las cosas que están pasando, es extremadamente grave. Y por eso uno escucha al secretario general de la ONU y se asusta más, porque uno espera que el que gobierna o el que conduce te oriente, te aclare, te tranquilice, y la verdad es que transmite una impotencia. Esa me parece que es un término importante, porque en el fondo lo que está diciendo es no podemos. Y precisamos cambios, ¿no? Y esto ya en cierto punto, si no queda obsoleto, si no se aplican alguna modificación. Y es lo está diciendo la autoridad, que en general las autoridades de los organismos tratan de explicar y justificar lo que están haciendo, que lo están haciendo bien, que, en fin, en este caso hay como una especie de sinceridad brutal que si uno lo asocia a los temas que se están discutiendo, asusta, porque no estás hablando de si te está haciendo bien en un negocio, o en un emprendimiento, o en no sé, que tenés un problema con un cuadro de fútbol. Estás hablando de la conducción de los destinos del planeta. Entonces, todo eso está ocurriendo además en el momento de una disputa geopolítica. Lo hemos hablado más de una vez, esto de la transición hegemónica, de que el mundo... El poder en el mundo migra de Occidente hacia Oriente, la disputa entre China y Estados Unidos, que al ser jugadores tan pesados se comen toda la cancha, y hay que evitar que esa sea la lógica, porque no podemos tener una nueva Guerra Fría. No es verdad que sea así, porque no hay tanto en disputa en términos de modelos y de ideologías, sino de poder puro. Y en ese sentido se necesita una multipolaridad que permita otras miradas. Ahí es clave lo que estamos tratando de construir en América Latina. Pero yo lo que digo es, en el momento que esa disputa es tan hegemónica y falta esa otra conducción, lo que tenés es un gran caos. Y por eso se habla de un nuevo orden mundial, porque lo que está clarísimo que lo que hoy tenemos es un desorden mundial. Es una especie de vacío de conducción y de orden, y se necesita uno nuevo. Que eso no está del todo mal, en el sentido de que el anterior, la verdad, que no, por lo menos desde mi perspectiva, no era muy defendible, ¿no? O sea, ese orden mundial nos estaba trayendo un montón de problemas. El asunto es que en el medio, entre esa transformación, decía Gramsci, ¿no? Cuando algo no termina de morir y algo no termina de nacer, aparece una zona gris en donde surgen monstruos. Y en esta época sí tendremos monstruos, ¿no? Tendremos monstruos personas como un Trump, un Bolsonaro, pero tenemos monstruosidades como la desigualdad, la crisis climática, la guerra, las migraciones. Es decir, hay cosas que son monstruosas. Yo escuchaba recién, ¿no?, el testimonio de Gabriel y lo puedo llevar a otras situaciones más macro, pero que nos tienen que
movilizar de igual manera, ¿no? De sentirnos indignados con la necesidad de cambiar. Claro, el problema, y vuelvo a las Naciones Unidas, es que quienes tienen esa responsabilidad, el ámbito donde eso tendría que ocurrir, se siente incapaz, impotente de poder influir en eso. Entonces, crisis ambiental, desigualdad, crisis sanitaria, que aparece otra vez con mucha fuerza, no solo para hacer un balance de lo que pasó con la pandemia, sino para prepararse para que no vuelva a ocurrir, y la guerra misma. Todo eso son los asuntos centrales que está tratando hoy la Asamblea, que trató durante estos días, y que no va a haber muchos avances, porque como decía Sofía, además, hay votos con los pies, como se dice, ¿no? Los que no van están de alguna manera, y son muy poderosos, de alguna manera bloqueando la posibilidad de que ese ambiente resuelva, eligen otros lugares. Entonces ahí es donde empieza a haber esta superposición de ámbitos. Termina siendo más importante la última reunión del G20 que esta Asamblea General de ONU, porque realmente ahí sí aparecieron actores y se sentaron a negociar, y aparece, entre comillas, la primera versión de un interés de que la guerra se resuelva a través del diálogo. Es la primera vez que eso se plantea así. Es un gran triunfo de la diplomacia india, que fueron además los que fueron anfitriones del G20, y uno tiene que encontrar entonces un puzzle, y en ese puzzle va encontrando un poco el rumbo que va teniendo el planeta. También, perdóname, Álvaro, me parece interesante cuando mencionás, cuando hablamos de esto de las ausencias y mencionabas a América Latina, que también es cierto que en esas ausencias América Latina y África adquirieron otra potencia, si se quiere, en la Asamblea de las Naciones Unidas, en cuanto a sus discursos, ¿no? Que capaz que al no estar otros discursos más pesados. Y vos sabés que me llevas a la esperanza, porque la esperanza no es solo en relación a esta expresión en Naciones Unidas, que como vos decís, le dio a algunos líderes, no a todos, algunos líderes la posibilidad de aprovechar y de decir cosas importantes. Está pasando en otros espacios. También en el G20 fue muy importante la articulación que hizo India, Brasil y Sudáfrica. Hay como una tercer vía ahí. Empieza a parecer que esa bipolaridad que estábamos hablando hace un rato es desafiada por quienes dicen, no, acá hay más voces que estas dos y no necesitamos alinearnos ni a un lado ni a otro. Y eso está apareciendo con mucha fuerza en el sur global, que empieza a ser un término importante. Eso hace que China esté eligiendo a qué lugares va, porque le importa más acercarse al sur global que negociar en los ámbitos donde ya hay mucho poder. Entonces se está dando un juego en donde volvemos a tener una cierta relevancia. Y por eso hay esperanza. Y hay esperanza porque, además de que ese escenario es posible, hay quienes lo aprovechan. Porque ese escenario puede existir y no aprovecharse. ¿En quiénes estás pensando? Cuando digo aprovechar o desaprovechar. Empiezo por lo que me da esperanza, que es aprovecharlo. Hubo 3, hasta ahora hubo más, pero quiero mencionar 3 porque salieron del lugar común, de los dramas que estaban planteados en la Asamblea, y tocaron los temas que le da la mejor cara a América Latina, ¿no? Petro, claramente, es hoy por hoy el líder más profundo a nivel planetario cuando se habla del tema cambio, de la crisis ambiental y la necesidad de un cambio, no solo de cómo ajustar perillas, sino de cambiar la forma de vivir. Y yo creo que eso es algo que América Latina tiene mucho para dar en el mundo, si somos capaces de mirarnos para adentro, de reconocer los pueblos originarios, las formas en que esta región se ha relacionado con la naturaleza, y no tanto mirando el desarrollo del norte, que es inviable en términos de compararlo y transformar el resto del mundo en ese desarrollo. Entonces, Petro tiene, porque su país tiene, una capacidad de intervenir en esa agenda, y lo transmite de una manera, no sé si ustedes lo han seguido, pero él tiene además una forma muy particular de hablar, y fue una situación muy rara que se dio porque habló inmediatamente después de Biden, y cuando termina Biden se paró la mitad de la asamblea y él tuvo que hacer una pausa, le daban la palabra y dijo, no voy a hablar hasta que la gente no se calle y no me escuchen. O sea, fue una situación que al mismo tiempo fue como un llamado a decir, acá estamos, claro, y escuchen, porque lo que les vamos a decir, ustedes no lo saben hacer, porque han demostrado que no lo saben hacer, porque si no, no estaríamos en esta situación. Entonces, yo diría que la voz de Petro en ese sentido, que además de alguna manera representa la cumbre amazónica que se acaba de hacer, que es otra demostración de que América Latina está cambiando, porque logra juntarse para discutir sobre estas cuestiones y hacerse cargo, y no esperar que Europa venga a decir tenemos que cuidar al Amazonas porque Bolsonaro no se encarga. O sea,
hay un nuevo momento y hay líderes que lo aprovechan. Lula, que puso el tema de la desigualdad, es increíble, no se estaba hablando de desigualdad en las Naciones Unidas, cuando es obvio que uno mira la guerra y los problemas ambientales y le parecen que son como más urgentes, pero es que la desigualdad está en el corazón de estas cosas también, porque está en el corazón del modelo que se quiere cambiar. Y entonces que un país que tiene la potencia que tiene Brasil, que está teniendo el protagonismo, sea el que pone el tema de la desigualdad arriba de la mesa, es muy importante. Y es el que abre, ¿no? Sí. Habitualmente. Siempre es el primer orador y siempre además, en este caso volvía Lula, después de todo lo que pasó. Entonces, que él haya elegido ese foco y que la desigualdad lo ubique en una categoría, primero internacional, en relación a países, pero luego también en relación a los sectores de la sociedad, y que sobre todo denuncie que estamos frente al aumento de la desigualdad y no al revés, que no estamos avanzando en enfrentar la desigualdad, sino que se está cada vez más aumentando y concentrando la riqueza, porque no es verdad que el mundo no sea rico, es cada vez más rico. Lo que pasa es que al mismo tiempo es cada vez más concentrada esa riqueza. Entonces, claro, segunda cara distinta de América Latina, poniendo esa agenda a nivel internacional. Y después Boric, ¿no? Uno de los presidentes más jóvenes presentes en la Asamblea, que toca el tema de la democracia, porque de alguna manera hace referencia a los 50 años del golpe de Estado en Chile, y yo creo que ese combo de estas tres figuras, que son diversas además, que tienen algunas coincidencias, pero que también tienen perfiles distintos, es una muy buena imagen de América Latina. Los tres se encargaron además de hacer referencias muy profundas sobre la paz, no sumándose a una lógica diciendo vengo aquí a quedar bien con un lado o el otro, sino diciendo hay que encontrar el diálogo. No vamos a manifestarnos diciendo quién tiene razón, sino que la única solución es con el diálogo y la negociación. Boric además hizo algo que fue muy importante, que fue el vocero más fuerte de América Latina hablando en contra de los bloqueos, y vieron que siempre hay una mirada particular de Boric sobre las propias izquierdas en la región, pero fue muy claro en decir los bloqueos tienen que ser siempre denunciados, y vengo aquí a este foro a decirlo, y el bloqueo a Cuba y el bloqueo a Venezuela. Es decir, me parece que todo eso de alguna manera nos da la esperanza de que hay una parte de América Latina que está asumiendo el rol de discutir los problemas globales y no solo de ir a quejarse. ¿Y la tristeza por dónde venía? Y bueno, y es mi última emoción, ¿no? Porque la tristeza es escuchar a Uruguay. No es el presidente solamente, es el país. O sea, en las Naciones Unidas la gente no mira el color, la ideología, quizá los más entendidos, pero a nivel internacional lo que aparece es el país. Claro. Y la gente dice qué dijo Uruguay, no qué dijo el presidente. Además, yo agrego que cuando se llega a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, es porque se hizo mucho trabajo previo. Y Uruguay no estuvo, por ejemplo, 2 veces en el Consejo de Seguridad Nacional de casualidad. Es porque hubo un enorme trabajo para estar en el lugar donde, por ejemplo, ahora se vetó una posible, digamos, declaración sobre la guerra. La veta Rusia porque tiene el poder de veto. Entonces, estar sentado allí, como estuvo Uruguay presidiendo el Consejo de Seguridad, es de un prestigio, de un reconocimiento, y requiere mucho trabajo, muchísimo trabajo, que claramente no estuvo esta vez. No solo no estuvo para que Uruguay tuviera otras influencias, que no es solo el momento en que habla el presidente, sino que ese trabajo tampoco estuvo detrás del discurso del presidente, porque fue triste. Es triste que estemos escuchando la representación de un país y de su política exterior con ese nivel. Llevando la idea de la libertad responsable internacional, que además inmediatamente después de decirla no siguió hablando del tema, entonces nadie entendió nada, a qué se absolutamente refería. nada. Claro. Es algo tan doméstico que si lo quisiera haber transformado en una señal, en un símbolo para el mundo, lo tendría que haber explicado, claro, y por lo tanto quedó en una especie de vacío conceptual. Después viene la única frase que se va a recordar, que es cuando él dice el pecado de hacer las cosas bien, y hace toda una referencia a cómo las mejoras en Uruguay lo han sacado de un lugar que lo coloca como por fuera de la cooperación internacional, y comete un montón de errores. Les recomiendo que sigan un hilo de Twitter de Gabriel Papa, que explica
cómo no tiene nada que ver lo que dice en relación a alguno de los temas que luego coloca, que no conectan y que no nos conviene además que se relacionen, porque tiene que ver con comercio internacional, con aspectos vinculados, por ejemplo, a cómo vamos a tratar la transición ecológica, y que no pasan por la lógica de salir a reclamar algo que además Uruguay ya reclamó, y acá viene lo insólito, que esa frase es casi una copia de una intervención en Naciones Unidas de Tabaré Vázquez en el 2018. Una copia de esa frase. O sea que la frase que alguien podría recordar del discurso de nuestro presidente actual es la copia de un presidente uruguayo hace años, y esa intervención de Tabaré Vázquez generó luego, y gran parte de lo que está pasando es reflejo de revisar eso que en ese momento se decía y que la calle trae de vuelta sin ningún sentido, pero no fue lo peor. Para mí lo peor es cuando elige la tribuna de El Mundo para hacer una especie de campaña electoral en relación a Uruguay. Ustedes, miren, los que hemos ido a muchos de esos eventos sabemos que en cuanto una persona, sea el presidente o cualquiera, en un ámbito así empieza a hablar de su país, la gente ya no lo escucha más. Porque es como que dice, bueno, ya está, él no vino a esta reunión, está hablándole a su público. Decís vos siempre, Alejandra, de la tribuna, ¿no? Claro. Eso fue lo que hizo. Empezó a hacer un repaso de lo bien que está Uruguay. Y vos decís, pero ¿qué tiene que ver eso con la Asamblea General de Naciones Unidas? Y esa parte, sinceramente, es la que a mí ya me demuestra en dónde está parada la política internacional uruguaya. No es un problema de influir ni en la región, ni en los temas más globales. Es un tema de que luego repercuta aquí a nivel doméstico para acumular en un periodo electoral, yo diría, hiperanticipado en este sentido, y sobre todo muy mal elegido a los efectos de conectar los dos mundos. Entonces, triste papel y muy injusto para un país como el nuestro, que históricamente ha cuidado mucho de la política internacional. Entonces, la noticia, como por supuesto no hubo ninguna repercusión internacional, pero tampoco nacional, porque la repercusión más grande que hay sobre lo que pasó con la calle no es lo que dijo, sino que se frustra una reunión con Biden. Ese fue el origen de que ahora se anuncie una reunión en noviembre, porque en realidad se suspendió la reunión que iba a tener Biden con los líderes de América Latina, convoca una reunión que les propongo, si el turco acepta, hacer un programa especial que junte esa maldad que él tiene para unir dos cosas. Este guión que aparece ahora como una especie de iniciativa de Estados Unidos con algunos países, porque no es una reunión con América Latina, elige, y hay que ver por qué elige esos países y por qué excluye a algunos, por ejemplo a Brasil, con una reunión que se está dando ahora en Buenos Aires, en este momento, que es de la derecha. Se dice centro derecha, pero es esa centro derecha que se está corriendo hacia la derecha extrema, en el caso argentino con Burlich a la cabeza, y podría decir que en casi toda América Latina, para adelantar una maldad y no dejársela al turco. Hay un representante de Uruguay en esa reunión donde te asusta escuchar los nombres. No es solo de América Latina, es iberoamericana, porque la madre patria, versión derecha, quiso estar con Rajoy presente. Y el que está por Uruguay es alguien que hace apenas unos meses, en principio de este año, dijo: yo no soy derecha, ni soy ni seré la derecha del Partido Nacional. 24 de abril del 23 de este año, Álvaro Delgado, que es un candidato a presidente, ¿no? Entonces, algo está pasando con la derecha uruguaya, con la derecha de la región. Ustedes lo han trabajado alguna vez creo que fue con Gabriel de la Coste. Pero yo lo quiero conectar con el tema internacional porque les aseguro que eso que terminó siendo la noticia de Uruguay en las Naciones Unidas tiene una conexión. Porque es cómo se reorganiza un eje conservador en la región que está perdiendo, que está intentando conseguir algún éxito, y puede pasar aquí a la vuelta de la esquina, pero que necesita una contención regional, y algo de eso terminó siendo quizá lo más relevante para un país que no merece, como el Uruguay, un episodio así. Pero me quedo con la esperanza, porque repito, tarde o temprano vamos a sumarnos
a ese eje que hoy está poniendo a América Latina de vuelta en el mundo, que la está mostrando como una luz en el camino y que yo creo merecemos poder contribuir desde un país como el nuestro a que se llene de contenido una agenda que se necesita sea una agenda global. Álvaro Padrón, muchas gracias por estar por acá. Fuerte abrazo.